Buen día. Buen día, buen día. Buen día. Iniciemos nuestra clase. Aquí nos habíamos quedado, ¿sí? Estábamos viendo los filtros, ¿cierto? Entonces decíamos que un filtro es un circuito que presenta una entrada y una salida con el propósito de hacer que la señal de salida mantenga la misma forma que la de entrada, solamente en un rango definido de frecuencias. Entonces, esta función que relaciona la salida con la entrada debe ser necesariamente una función de la frecuencia, ¿no? O sea que lo que conocíamos en los amplificadores como la ganancia no es una constante, es más bien una función de la frecuencia, es dependiente de la frecuencia. Y esto, bueno, lo podríamos evidenciar en el hecho de que para nuestro modelo del transistor habíamos considerado solamente señales de un cierto rango, decíamos solamente para frecuencias bajas. En ese caso, el comportamiento del transistor contempla solamente resistencias y fuentes dependientes, ¿cierto? Pero ocurre que para frecuencias altas, el modelo del condensador presenta ciertos efectos capacitivos, producto de las uniones entre semiconductores, entre metales y semiconductores, ¿cierto? Entonces aparecen efectos capacitivos parásitos en el transistor, los cuales se van a manifestar de manera mucho más notoria a frecuencias altas. Entonces, en el rango de frecuencias bajas, consideramos solamente efecto resistivo, pero en frecuencias altas ya se debe considerar ese efecto capacitivo, del cual nace justamente el hecho de que la ganancia se vea influenciada por la frecuencia. Entonces, es posible encontrar comportamiento que se considera pasabajas cuando el resultado de la variación de la ganancia con la frecuencia es más o menos constante para un rango de frecuencias bajas y decae notoriamente para frecuencias superiores a una frecuencia límite conocida como frecuencia de corte. Entonces, más allá de la frecuencia de corte, la ganancia es inferior a la que se tiene para frecuencias bajas, ¿sí? Y esto le da el carácter de filtro pasabajas. Facilita el paso de las señales de baja frecuencia e impide o dificulta el de las señales de alta frecuencia. El comportamiento también podría ser recíproco inverso al anterior, es decir, que más bien permita el paso de frecuencias altas, ¿no?, presentando una ganancia casi constante
a frecuencias altas y una ganancia más bien inferior para frecuencias menores, bajas, inferiores a la frecuencia de corte, ¿no? Entonces, en términos de la frecuencia, hay un límite que separa lo que son las frecuencias altas de las frecuencias bajas. Y la respuesta de este tipo de circuito, que por eso se llama pasaaltas, es, digamos, facilitando el paso de las señales de alta frecuencia e impidiendo o dificultando mucho el de las bajas frecuencias. Ahora, una combinación de pasaaltos y pasabajos da lugar a un filtro pasabanda. Eso quiere decir que a frecuencias comprendidas entre una frecuencia inferior de corte y una superior de corte, la respuesta del circuito es más o menos constante. Es decir, que facilita, permite el paso de señales cuya frecuencia esté comprendida en ese rango, pero las dificulta, haciéndolas más difíciles para las frecuencias que estén comprendidas por debajo de la frecuencia de corte y también para aquellas que están en el rango superior, ¿no? Entonces, el filtro está facilitando el paso solamente de frecuencias que estén dentro de una banda que se conoce como banda de paso. A la diferencia entre estas dos frecuencias, superior e inferior, se la conoce como el ancho de banda y se representa con BW. Faltó escribir eso, creo. Entonces, este ancho de banda es la diferencia entre la frecuencia superior y la inferior. En gran parte de los circuitos que presentan este comportamiento de paso banda, la frecuencia superior suele ser muchísimo más grande que la inferior. Entonces, en ese caso, el ancho de banda se lo define simplemente como la frecuencia superior, porque la diferencia es tendiente hacia ella, ¿no? O sea, por ejemplo, si la frecuencia inferior es 10 Hz y la superior es 20 MHz, ¿no? 20 millones contra 10 es prácticamente 20 millones, ¿sí? Réstenle 10 a 20 millones. ¿Cuánto me está? 19.999.990, ¿cierto? Que eso es prácticamente 20 millones. Entonces, en casos esos, como el que cité, cuando la frecuencia superior es mucho más grande que la inferior, el ancho de banda se lo expresa simplemente como la frecuencia superior. Bien, decíamos, combinación de pasaaltos y pasabajos da lugar al pasabanda, pero también hay algunos circuitos que presentan un comportamiento como este, de rechazabanda. En ese caso, hay una banda comprendida entre la frecuencia inferior y la superior, a la cual se le dificulta el paso. Y al contrario, se facilita el paso de señales de frecuencias inferiores a la de corte y también aquellas que son superiores a la de corte superior.
¿no? Entonces aquí, en lugar de tener una banda de paso, lo que se tiene es una banda de rechazo de señal. Estoy viendo un avisito aquí que deberíamos considerar. Ya estamos en condiciones de segundo parcial. Y lo daríamos el día viernes 10. Eso es. Este viernes es 3, el siguiente viernes. ¿Cuáles son los temas del examen? Sería amplificadores acoplados, digamos. Luego está el par Darlington. El amplificador diferencial. Y el amplificador operacional. Bien, esos son los temas para el segundo parcial, que lo daríamos el viernes 10. Entonces, en las clases que nos toca de esta semana, o sea, el viernes, el lunes y el miércoles de la próxima semana, vamos a partir la clase en dos. Una parte le dedicamos al avance y la otra a repasar un poco los temas del examen. ¿Bien? Ingeniero, ¿vamos a dar práctico? Sí, les voy a pasar en el curso del día un práctico que va a servir como modelo para el examen. Ya, listo, ahora sí. Bien. Entonces, continuemos. Digamos que es un poco complicado el análisis de los circuitos desde el punto de vista de su respuesta a la frecuencia, ¿no? Si lo hacemos de la manera formal, este tratamiento pasa por el uso de ecuaciones íntegro-diferenciales, que pueden no ser siempre de primer orden, sino pueden llegar a órdenes superiores. Entonces, no es fácil, digamos, el análisis, y por esto se recurre a herramientas matemáticas como las transformadas integrales, ¿no? La transformada de Laplace, la transformada de Fourier, se utilizan mucho. Estas se facilitan cuando consideramos que la señal de entrada se puede descomponer en una suma de senos y cosenos, ¿no? Que es lo que expresa el teorema de Fourier, ¿no? El de la serie de Fourier expresa eso. Dice que una señal, bueno, le pone sus condiciones, ¿no? Que sea periódica, continua, integrable, digamos.
se puede descomponer en una suma de senos y cosenos de frecuencias que son múltiplos de una frecuencia central, a las que se llaman armónicas, ¿cierto? Entonces, la aplicación de este teorema más el del teorema de superposición de los circuitos nos permite hacer un análisis mucho más simple, evitando el meterse con ecuaciones íntegro-diferenciales. ¿Sí? Vamos a ver enseguida un ejemplo de cómo se realiza esto. Entonces vayamos por ahí. Entonces, nuestro filtro estará formado por un condensador y una resistencia, ¿no? Lo más sencillo que podamos ver. Entonces, en la izquierda vamos a tener aplicado el voltaje de entrada, y a la derecha vamos a obtener el voltaje de salida. Si en lugar del condensador pongo una resistencia, lo que tengo es un circuito serie de dos resistencias, de manera que el voltaje de salida es el voltaje sobre una de ellas, ¿no? Y eso lo hemos visto como el divisor de voltaje. ¿Sí? Entonces lo voy a poner para usarlo como guía. Entonces, si tenemos este circuito, lo llamaremos R2, R1. Entonces, el voltaje de salida es R1 sobre R1 más R2 dpi, ¿cierto? Lo cual, obviamente, al ser resistencias constantes, las resistencias no están influenciadas por la frecuencia, ¿cierto? Son elementos ideales, entonces no dependen de la frecuencia, son constantes, por lo tanto este factor de aquí, R1 sobre R1 más R2, que es un factor menor que 1, nos va a dar lo que es la ganancia del circuito, ¿sí? La relación entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada es R1 sobre R1 más R2, es decir, es una constante. Ingeniero, una pregunta. Dígame. ¿El examen no se podría postergar para el lunes? Es que el 11 tengo parcial igual. Podría. Buen dato. Entonces lo movemos para el lunes. ¿Qué día es el lunes? 13. Lunes 13, sí. Lunes 3. 13, ok. Gracias. Entonces ya no es viernes, no lunes 13. Ok. Ahora sí. Bien, entonces, si en lugar de tener el condensador del circuito ese que pretendemos analizar, sería una resistencia,
el voltaje de salida versus el de entrada estaría dado por una constante que es R1 sobre R1 más R2, es decir, que la ganancia sería constante, invariable ante variaciones de frecuencia, ¿no? Sin importar la frecuencia de la señal de entrada, la señal de salida estaría reducida, ¿no? Porque esto reduce en esa proporción. Por ejemplo, si R1 y R2 son iguales, se reduciría a la mitad. O sea, el voltaje de salida, independiente de cuál sea la frecuencia, va a ser la mitad del voltaje de entrada. Ahora, ¿qué sucede con el circuito que contiene un condensador? ¿No? Aquí, bueno, si queremos hacerlo de manera formal, el condensador reacciona al voltaje o el voltaje a la corriente en una forma íntegro diferencial, o sea que la ecuación de la cual nace el divisor de voltaje va a ser una ecuación íntegro diferencial, y eso es lo que queremos evitar. Entonces, aplicando transformadas, estas ecuaciones íntegro diferenciales se convierten en ecuaciones lineales, ¿sí? Por ejemplo, si aplicamos la transformada de Laplace, en lugar de el condensador, sabemos que podemos utilizar un dispositivo que es 1 sobre SC, siendo S la variable de Laplace. Y la resistencia no cambia, sigue siendo R. Entonces, el voltaje de entrada, ahora ya transformado, versus el de salida, si le aplicamos el divisor de voltaje, quedaría de esta manera. Es decir, que la ganancia, o lo que hemos llamado H, estaría dado por DO sobre BI, y queda como R sobre R más 1 sobre SC. ¿No? Eso lo puedo escribir como RSC sobre 1 más RSC. Ahora, esta S es una forma de representar a la frecuencia. Entonces, el tratamiento que se le da a estas expresiones, que ya son expresiones lineales, digamos, ¿no? Aquí puedo ver la relación voltaje de salida a voltaje de entrada como el cociente de dos polinomios, ¿no? Un polinomio de primer orden, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces lo puedo tratar desde ese punto de vista. Y me voy a determinar cuál es el valor que tiene S para hacer cero tanto el polinomio del numerador
como también voy a ver cuál es el valor de S que hace 0 el polinomio del denominador, ¿no? Ese es el principio del cual se parte. Es decir, que H lo voy a expresar como un polinomio numerador, función de S, y un polinomio denominador que también es función de S. Y lo que busco es mostrar estos dos polinomios, el numerador y el denominador, como productos de binomios. Entonces vean que el numerador yo lo podría escribir de esta manera. Voy a factorizar S, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces tengo RC por S. En el denominador tengo 1 más RC por S. Y voy a dividir ambos entre RC. Entonces me queda en el numerador solamente S. En el denominador 1 sobre RC más S. ¿Sí? Entonces tengo el cociente de dos binomios. El binomio S más 0 y el binomio S más 1 sobre RC en el denominador. ¿Sí? Como el numerador y denominador son de primer orden, entonces, o ecuaciones, digamos, de primer grado, entonces son binomios únicos, ¿sí? Si sería de segundo grado alguno de ellos, tendría el producto de dos binomios. Bien, ahora la pregunta es, ¿qué pasa si el numerador es 0? Si el numerador es 0, H tiende a 0. ¿Cierto? Que H tienda a 0 quiere decir que el voltaje de salida tiende a 0. ¿Qué pasa si el denominador tiende a 0? Si el denominador tiende a 0, H tiende a infinito. ¿Cierto? Entonces, aquellos valores de S que hacen que, este de aquí, cuidado, vayan a confundirlo, no es una D, yo lo estoy viendo con carita de D, es un 0. Bien, entonces decía que estoy buscando los valores extremos para los cuales el numerador y el denominador se hacen 0, porque el hecho de que el numerador tienda a 0 nos está llevando a que la función está decayendo. En cambio, el hecho de que el denominador tienda a 0 hace que la función crezca más bien, ¿no? Está creciendo hacia un valor grande cuando S tiende a ese valor que lo lleva a 0. Entonces, a esos puntos en los cuales se producen esos cambios, se los denomina, en el caso del numerador, ceros de la función, y en el caso del denominador se los llama polos. Bien, o sea, la expresión general es la variable, ¿cierto? H de S igual a S más
S1, S2, S más. Los voy a llamar a estos ya no S porque si no se me van a agotar los números, ¿sí? Polo 1, polo 2, ¿cierto? Entonces, los de arriba, mejor si les llamo C, ¿no? No, se nos va a confundir con el condensador. Que se queden nomás en S. Entonces, los del numerador son los ceros y los del denominador son los polos. Anotemos eso acá. S1, S2 son ceros de H de S. En cambio, P1, P2 y si hubieran más, son polos. Bien. Entonces, ¿qué efecto tienen los ceros? Hacer decaer la función. ¿Qué efecto tienen los polos? Hacerla crecer. Entonces, si por ejemplo tuviera esta distribución de polos y ceros, ¿no? Voy a pensar que por aquí está S1, por aquí está P1, P2, S2, ¿sí? Supongamos que esa es la distribución de los polos y los ceros. Entonces, la presencia de este primer cero hace que, si la función hasta aquí valía 0, decaiga. Y lo va a hacer hasta que aparezca otro punto de cambio, es decir, este primer polo que apareció, el polo, la va a hacer subir, pero como está bajando, se cancela con esa subida que genera el polo y se mantiene constante. Hasta que aparece el siguiente punto de inflexión, que es este segundo polo. El segundo polo, decíamos que lo mismo que el primero va a tender a subir. Como aquí está horizontal, el polo la hace subir. Hasta que aparece la siguiente inflexión, que es el cero, ¿no? El segundo cero pone pendiente negativa, como estaba positiva, negativa y positiva se cancelan y ahora se queda constante. ¿Cierto? Entonces, esa sería la traza de las asíntotas de la función, ¿no? Entonces, la traza de asíntotas. No, lo que quiere decir es que la función va a tener una tendencia a seguir esas asíntotas. Posiblemente lo haga de esta manera. ¿Cierto? Esas son sus asíntotas. Entonces puedo decir tal vez de esta función que se trata de un bloqueador de banda, ¿cierto? Lo que habíamos visto como filtro rechazabanda.
porque deja pasar frecuencias bajas y frecuencias altas, pero bloquea las centrales. ¿Bien? Entonces, ese es el tratamiento que se le da a la expresión de la ganancia en función de la variable S. Bueno, para nuestro caso, habíamos llegado a esta expresión. H es igual a S más 0 sobre S más 1 sobre RC, ¿no? Esta de acá. Entonces retornamos. H de S es S más 0 sobre S más 1 sobre RC. Vale decir que tenemos un 0 en 0 y un polo en 1 sobre RC. Bien. ¿Cómo será entonces el comportamiento de la ganancia en función de la frecuencia? En 0 tenemos un 0. El 0 hace que caiga, ¿cierto? Voy a suponer que estaba en un valor H0, al que lo vamos a calcular enseguida. Y se produce el 0 en 0, lo que provoca que esto baje. Y se mantiene así hasta que aparece el polo. Voy a suponer que el polo está aquí. Entonces, esa tendencia a caer va a prolongarse hasta que aparece el polo. El polo provoca subida. Entonces, anula esta bajada y se mantendrá constante. ¿No? Si esa es la traza de las asíntotas, posiblemente el comportamiento de esta nuestra función h siga esta forma. Es decir, que es un pasabajas, ¿sí? Porque no deja pasar a las altas y la frecuencia límite o frecuencia de corte es la que está dada por 1 sobre RC, ¿no? Aquí lo escribí mal. En realidad no es frecuencia, sino frecuencia angular. Omega 0 igual a 1 sobre RC.
como frecuencia de corte, ¿sí? Entonces, frecuencias inferiores a 1 sobre RC se ven beneficiadas, es decir, pueden pasar, pero las superiores se verán rechazadas. Bueno, entonces nuestro circuito es un circuito pasabajas. Si lo damos la vuelta, es decir, que ahora voy a poner la resistencia en lugar del condensador y el condensador donde estaba la resistencia. ¿No? Puedo fácilmente deducir que H es 1 sobre SC dividido R más 1 sobre SC, ¿cierto? Entonces, haciendo operaciones en el denominador, hago la suma, SC es el común denominador, se va a cancelar con el de arriba, me queda 1 sobre CRS más 1, ¿cierto? Entonces puedo expresar esto como 1 sobre RC S más 1 sobre RC. Es decir, que no tiene cero, solamente tiene un polo en RC. ¿No? ¿Cuál es su comportamiento? El polo en RC, voy a poner que está aquí, decíamos que va a hacer que suba la función. Entonces, si estaba en 0, va a hacer eso. ¿No? Si trazamos lo que podría ser la función, porque esto no es más que su traza de asíntotas, podría ser algo así. Es decir, que favorece a las frecuencias altas y evita las bajas, ¿no? Entonces un pasa altas con frecuencia central o frecuencia de corte en 1 sobre RC. Ahora, ¿cómo se realizan estos filtros de manera más, digamos,
con un corte más abrupto, ¿no? Si yo quisiera que el corte sea mucho más abrupto, aquí, digamos, los cortes se producen a una determinada frecuencia y esto introduce una pendiente, habíamos dicho, ¿no? El corte se produce cuando hay un cambio en la pendiente. Esa pendiente es del orden de 20 decibeles por cada década. Ya, las pendientes aquí ...20 decibeles por década. ¿Qué quiere decir una década? Una década se entiende como el espacio o el rango de frecuencias que hace que la frecuencia se multiplique por 10. Entonces, por ejemplo, ...50 Hz está una década por encima de 5 Hz, ¿cierto? Y a su vez, una década por debajo de 500 Hz. Lo que quiere decir que la diferencia entre la frecuencia de 5 Hz y la de 50 Hz es una década. Lo mismo que sucede entre 50 Hz y 500 Hz. Entonces, la pendiente que provoca un polo, y lo mismo sucede con un cero, en el caso del polo es positiva, en el caso del cero es negativa, es de 20 decibeles por cada década, es decir, por cada tramo en el que la frecuencia se multiplique por 10. ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué son 20 decibeles? Decíamos que el decibel es una relación de potencia expresada en forma logarítmica, ¿no? La potencia o la ganancia en potencia expresada en decibeles es 10 por el logaritmo de la relación de potencias, potencia de salida, potencia de entrada. Cuando hablamos de voltajes, como la relación entre la potencia y el voltaje es cuadrada, ¿cierto? Entonces, el logaritmo sería del voltaje al cuadrado sobre el de entrada al cuadrado. ¿No? Estoy obviando el tema de las resistencias de entrada y de salida.
Entonces este cuadrado lo puedo sacar del logaritmo, ¿sí? Y va a salir un 2, por eso es que aparece 10 por 2, 20, logaritmo de voltaje de salida, voltaje de entrada, es decir, de la ganancia en voltaje. Entonces, cuando nuestra relación H está representando la ganancia en voltaje, entonces la relación logarítmica es 20 por el logaritmo de la ganancia en voltaje, ¿cierto? O sea que estamos con un polo o con un cero introduciendo una pendiente equivalente a 20 decibeles, es decir, a 20 veces el logaritmo de la ganancia en voltaje, ¿sí? 20 quiere decir que el voltaje de salida versus el de entrada, ¿no? Habíamos visto que las relaciones logarítmicas en voltaje o en potencia se refieren justamente al tratarse de logaritmos base 10 de esta manera. Si el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada, el cociente es 1 y por lo tanto el logaritmo es 0, ¿cierto? Ahora, si el voltaje de salida es 10 veces el de entrada, el logaritmo de 10 es 1, entonces estaríamos hablando de 20 decibeles. ¿Cierto? O sea que cuando hablamos de 20 decibeles, estamos diciendo que en una década, ¿no? La década la entendemos como ese espacio en el cual la frecuencia se ha multiplicado por 10. Entonces, en ese espacio, la ganancia en voltaje ha variado 10 veces, ¿sí? Puede ser positivo o negativo, dependiendo de si se trata de un cero o un polo. Pongamos el siguiente ejemplo. Consideremos este circuito. El condensador C va a ser 1 microfaradio y la resistencia 1 kilo ohm. Bien, entonces, ¿cuál es el producto RC? RC sería 1 kilo, que es 10 a la 3, por 1 micro, que es 10 a la menos 6. Esto nos da 10 a la menos 3. Cuando multiplicamos ohmios por faradios, ¿cierto? Resistencia está en ohmios, capacitancia en faradios, ohmio por faradio nos da segundos. Entonces esto es 1 milisegundo. Ahora, el recíproco, RC, sería 1 sobre 10 a la menos 3 segundos. Eso es 1000 Hz. ¿Sí? O sea, 1 kilohertz. Bien, 1
1 sobre EDC es la frecuencia de corte, quiere decir que a 1 kilohercio se va a producir ese corte. Ahora habíamos visto que H, o sea, la relación salida-entrada en este circuito, ¿no?, está dada por ese EDC, lo que tengo acá, mejor aquí, ¿no? ¿Cierto? Ups, ya me olvidé cómo estaba. Era solo S, ¿no? S en el numerador. Y en el denominador 1 sobre EDC más S. Es decir, que tengo S sobre S más 1 kilohercio. ¿Sí? Ahora, más cómodo poner en lugar de S frecuencia, ¿no? Podría poner así. En realidad no debería poner más, sino menos, ¿no? Enseguida vamos a justificar por qué le puse menos. Bien, ahora trataremos de graficar esto. Para eso le vamos a ir dando valores, ¿sí? Le doy valores a F. Pongamos F muy pequeño. Si F toma estos valores, ¿cuánto es H? Esa es la idea, ¿no? Para poder graficar. Entonces empezaremos en 0. Si F es 0, tengo 0, ¿cierto? Voy a poner F pequeño, 10 Hz. ¿Cuánto es eso? Voy a tomar solamente en valor absoluto esto, ¿ya? Tengo calculadora. Entonces tendría 10 dividido entre 10 menos 1000, ¿sí? Eso me da 0.01. Pongamos una década más adelante, 100. 100 dividido 100 menos 1000. 0.11. Estoy tomando un valor absoluto sin signo. Ahora pongamos 1000.
Entonces 1000 dividido mil. Bueno, 1000 menos 1000 es 0, eso tiende a infinito, ¿sí? Voy a poner la proximidad de 1000. Pongamos 990 para estar más cerca. Entonces, 990 dividido 990 menos 1000. Eso me da menos 99, valor absoluto 99. Un poco más de 1000, 1100. Mil cien dividido 1100 menos 1000. 11, ¿cierto? Ahora veamos más arriba. Estábamos en un K, una década sería 10K. 10.000 dividido 10.000 menos 1000. Eso es 1.11. Una década más arriba, 100K. 100.000 dividido 100.000 1000. 1.01. ¿Cierto? Entonces vemos que a medida que crece la frecuencia, la ganancia tiende a 1. Y ahora hagamos un trazo de esto. ¿No? Un trazo así a mano alzada nomás. Tal en logarítmica, ¿sí? Porque de lo contrario sería difícil ubicar, por ejemplo, si pongo 1000, ¿dónde está? Que si esto, es decir, es 10, otros 3 con 100, los otros 3 a 1000,
y luego baja a 1. ¿No? Entonces puedo deducir de aquí que las frecuencias inferiores a 1 kHz, a 1000, se ven reducidas en la salida, en tanto que las superiores a 1000 son prácticamente iguales a las de la entrada. O sea que el comportamiento de este circuito es el de un pasaaltas, ¿sí? Con frecuencia de corte en 1 kHz. Bien, ahora, ¿dónde entra el amplificador operacional en todo esto? Un filtro de este tipo, con solamente resistencias y condensadores, nos lleva a tener ganancias que no pueden ser superiores a 1, ¿sí? Porque es un circuito con elementos pasivos. Para que el circuito produzca ganancia diferente de 1, o mayor que 1 más bien, deberíamos tener elementos activos, o sea, transistores o arreglos de transistores, como lo es el amplificador operacional. Además, la ventaja de introducir el amplificador operacional hace que podamos jugar mejor con estos arreglos de condensadores y resistencias, ¿no? Se trata de evitar la presencia de bobinas utilizando solo resistencias y condensadores. Entonces los filtros son básicamente arreglos RC que para que generen ganancia diferente de 1 se aplica sobre amplificadores operacionales. ¿No? Entonces se construyen arreglos, por ejemplo el de un integrador, ¿sí? En la integral sabemos que habíamos visto el circuito integrador con amplificador operacional. Estaba basado en la retroalimentación a través de un condensador, ¿sí? Entonces decíamos, si este es el voltaje de entrada y este el de salida, BO es 1 sobre RC, no, es RC simplemente, ¿no? No, está bien, es 1 sobre RC. 1 sobre RC. Bueno, invierte, ¿no? Entonces menos 1 sobre RC por la integral de T. Ahora, ¿cómo es que esto se puede ver como un filtro? Simplemente aplicando la transformada de Laplace, por ejemplo, la integral se transforma en
así con Laplace, la integral, ya la transformada de integral de b diferencial de t es 1 sobre s de la transformada de b. Entonces, para el caso, la transformada será 1 sobre s. Voy a poner la s después del EDC. ¿Cierto? Por la transformada de BI. Entonces, la ganancia, que es BO sobre BI, sería 1 sobre RCS. Vale decir que presenta un polo en cero. ¿No? Y el polo es el que hace subir, decíamos, con una pendiente equivalente a 20 decibeles por década. Bien, entonces efectivamente es un pasaaltas. ¿No? Pero eligiendo adecuadamente los valores de R y C, podríamos no solamente obtener ganancia 1 como máximo que teníamos en el circuito sin operacional, sino que la ganancia podría llegar a ser, dependiendo de la elección de RC, mayor que 1. Bien. Entonces, esto es lo que vamos a ver. Vamos a ver a partir de la próxima clase algunos modelos ya realizados, ¿no? No nos vamos a meter en el cálculo porque ya hemos visto lo complejo que puede ser. Entonces, modelos ya realizados de filtros con amplificador operacional. Ya estamos sobre la hora, así que nos despedimos. Hasta luego, Inge. Hasta luego, cuídense. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Thank you.